En Guatemala se reúnen todos los elementos de la fascinación centroamericana. El mundo indígena y la memoria viva de la época colonial. Una naturaleza de fuerza extraordinaria, con volcanes descomunales y lagos de una belleza intacta. Si en Tikal nos encontramos con el pasado maya, que va siendo arrebatado a la selva trabajosamente para que aparezca en todo su esplendor, en la costa del este, el agua juega con el bosque tropical antes de asomarse al Caribe en uno de los rincones más bellos del país. Pero el mundo maya sigue presente en Guatemala a través de sus descendientes, de las etnias que pueblan el altiplano y cuyos recursos proceden como entonces de la agricultura y la artesanía, dando al país una fuerte identidad indígena llena de contrastes. La historia de las dos capitales de Guatemala, la antigua y la nueva, está ligada a la persistente violencia de los volcanes que rodean Antigua. Las erupciones de Agua, Fuego y Acatenango obligaron a sus habitantes a trasladarse a un nuevo emplazamiento. Cuando se abandonó Antigua en 1773, la ciudad quedó detenida en el tiempo y todavía permanece hermosa como ninguna otra ciudad colonial de Centroamérica. Antigua fue capital de la Capitanía General de Guatemala durante más de 2 siglos y hoy es un museo de arquitectura colonial. Las calles dibujan una cuadrícula en donde las casillas están ocupadas por edificios residenciales de escasa altura y por las iglesias y conventos de una ciudad católica. En el claustro de la Iglesia de las Mercedes se encuentra la mayor fuente de América, y de los conventos salió la mejor repostería de la ciudad, la de María Gordillo, de manera que iglesia y tradición se mantienen vivas y unidas en la vida cotidiana de Antigua. De 12, de 15 y de 18 quetzales en la... Cuenta la historia que la monja Mercedes Ortiz hacía dulces en un convento y al ser exclaustrada puso confitería propia con la hija adoptiva que da nombre al negocio. Hoy se acercan al centenar las especialidades que elaboran con gustos y nombres muy sabrosos: paciencias, nuégados, bolitas de morro y miel, tartaritas. El trabajo primoroso del obrador evoca el ritmo pausado de otro tiempo, un ritmo que se prolonga en la calle y hace de Antigua una isla de calma y belleza dentro del país. La ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y poco a poco se van restaurando las ruinas dejadas por los terremotos, de manera que se puede decir que Antigua está cada día más nueva. En la iglesia del Hospital del Hermano Pedro se recuerda a Pedro de San José de Betancur, un fraile nacido en Tenerife al que los indígenas veneran todavía hoy por la labor de apoyo y comprensión hacia su pueblo iniciada en el siglo XVII, cuando fundó un hospital que aún sigue activo. Los indígenas parecen estar a gusto en el entorno del hospital y de su iglesia, ya que instalan su mercado en la plaza contigua, la Plaza de las Rosas, y venden artesanía elaborada por ellos mismos al abundante turismo que llega hasta Antigua para descubrir sus bellezas y para estudiar español.
Las mujeres despliegan un trabajo incesante, cuidando a los niños, vigilando el puesto del mercado, elaborando las artesanías, incluso aprovechando el antiguo lavadero público situado al fondo de la plaza. Uno de los edificios mejor conservados es la Universidad de San Carlos, de estilo mudéjar, convertido hoy en Museo de Arte Colonial, en el que destacan las pinturas de Tomás de Merlo, el mejor pintor barroco de Guatemala. Los elementos de la arquitectura colonial, los muros encarados o pintados de vivos colores, las ventanas con reja, los soportales, los patios amplios y silenciosos en los que solo se escucha el murmullo de las fuentes, se adornan con una vegetación generosa propia del clima siempre primaveral de Antigua. Algunos edificios que estuvieron mucho tiempo abandonados se han recuperado para nuevos usos, como el convento de Santo Domingo, que ahora es un hotel de gratos espacios interiores, en parte yacimiento arqueológico, en parte museo y lugar de descanso. En Antigua se hacen espectaculares alfombras de aserrín y de flores, con virutas teñidas de colores y con pétalos de flor. Estas obras de arte nacen para desaparecer a las pocas horas, pero todo el mundo parece disfrutar con la paciente elaboración de sencillos diseños llenos de ingenuidad y de color. Las fiestas en Antigua tienen un especial interés y las procesiones de Semana Santa son las mejores de América. Señor, comprar algo, mire unas cositas, compré algo, ¿sí? Solo porque nada vendido. Todo el centro de la ciudad es un escenario de convivencia entre viajeros y vendedores indígenas. Alrededor de la Fuente de las Sirenas siempre hay animación en un ambiente relajado que hace de Antigua un lugar intemporal que parece surgido de la fantasía. Los viejos palacios se han convertido en bares, restaurantes, locales de música en vivo y museos. La Plaza de Armas es el mejor espacio urbano rodeado por la catedral, el Palacio de los Capitanes Generales y el Portal del Comercio. La población indígena ha recobrado el protagonismo en la calle y una cordial relación parece establecerse entre quienes vienen de fuera y quienes vivían aquí antes de que llegaran los españoles. Una relación basada en el comercio que permite al mundo conocer mejor la realidad del pueblo maya. El terremoto de 1773 obligó a los habitantes de Antigua a fundar una nueva capital a 45 kilómetros, la ciudad de Guatemala, que tiene aire de metrópoli moderna y supera los 2 millones de habitantes. Algunos de sus edificios son singulares, como el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, dedicado al Premio Nobel de Literatura guatemalteco, o como la sede de Correos, que recrea el estilo colonial con un gusto historicista, pero su verdadero corazón está en el centro histórico, que conserva los mejores monumentos de la fundación a finales del siglo XVIII, como la catedral, que preside uno de los lados de la gran plaza que se conoce como Parque Central. En otro de sus lados se encuentra el Palacio Presidencial, y la gran explanada de la plaza es un lugar de paseo que está siempre concurrido. En el centro ondea una gran bandera de Guatemala, en la que se aprecia el quetzal, el pájaro nacional. El escritor Miguel Ángel Asturias ofrece su perfil altivo de héroe cultural. Si la Sexta Avenida reúne la mayor parte de la actividad comercial, la Avenida Reforma es la de las sedes financieras y conduce a la zona viva, con hoteles y restaurantes agrupados para garantizar la diversión nocturna de estilo internacional y la imagen de la Guatemala más moderna.
Guatemala viven cerca de 6 millones de indígenas y más de la mitad de la población permanece dentro de su cultura, respetando pautas similares a las que tenían hace más de 5 siglos, transformadas por el contacto con la situación colonial y por el sufrimiento que ésta llevó a los pueblos mayas. La aparente indiferencia del mundo indígena mesoamericano a la cultura global es una de las experiencias más intensas para el viajero que se acerca hasta Chichicastenango a visitar su mercado semanal. A Chichicastenango acuden los campesinos del frío altiplano, en el que sobrevive una constelación de etnias y lenguas indígenas procedentes del mundo maya, caído antes de que llegaran los conquistadores españoles. La religión ya era protagonista en la vida de los antiguos mayas, y el intento de cristianizarlos dio lugar a un sincretismo religioso que integró los símbolos de ambos credos. Los viejos ritos siguen vivos, y las ofrendas a los dioses se realizan en templos que fueron cristianos y en oratorios al aire libre como el de Pascualabaj, en un cerro que se eleva junto a Chichicastenango, en el que se venera al dios de la tierra maya. Los creyentes llevan sus ofrendas al altar situado entre los pinos, y los curiosos son bien recibidos siempre que guarden el debido respeto. Al mercado se va a vender y a comprar, a intercambiar noticias y negocios, y también a rezar. En el centro del mercado se encuentra la iglesia de Santo Tomás, levantada por los cristianos sobre las gradas de un templo maya, que hoy vuelven a servir para recibir ofrendas. En ellas también se descansa, se quema incienso de copal, se venden flores y se encienden velas antes de entrar a rezar sobre el suelo a santos que son dioses o a dioses que llevan nombres de santos nazarenos. La íntima unión en la misma plaza, un mercado, un templo y un pueblo incomprendido es uno de los momentos intensos del viaje a Guatemala. Al ritmo de la marimba, el instrumento nacional del país, asistimos a la ceremonia del palo volador, que permitía a los campesinos mayas volar entre el cielo, que sus antepasados conocían con sorprendente precisión, y la tierra, a la que permanecen unidos por la agricultura a través de innumerables generaciones. Aldous Huxley escribió que el lago Atitlán es el más bello del mundo, y nadie le ha llevado la contraria. El aislamiento y la vinculación al paisaje de los indígenas guatemaltecos tienen su reducto más fascinante en torno a este lago rodeado de volcanes. En sus orillas viven 17 comunidades indígenas autosuficientes que han mantenido inalterada su cultura, su vida, sus embarcaciones y sus rencillas. Los mayores volcanes son el Atitlán y el Tolimán, pero el San Pedro se levanta desde el agua y su poderoso perfil preside la idílica calma del lago. Las mujeres siguen lavando en los cañaverales de la orilla, en los que se refugia una fauna abundante de anátidas y de pájaros. El lago Atitlán es un mundo aparte dentro de Guatemala, hasta el que llegan muchos viajeros en busca de la belleza y las suaves temperaturas del gran lago del altiplano. Algunos hoteles han ido surgiendo en sus orillas, como el de San Lucas Tolimán, que ha tomado el nombre del dialecto cachiquel, en el que Pacoc significa el lugar en el que los chamanes se reunían con los dioses. La mayor parte de los hoteles ribereños se encuentran en Panajachel, que tiene el ambiente cosmopolita y animado de los lugares de vacaciones.
Allí está el punto de partida de las excursiones a los pueblos indígenas de las orillas, de manera que dos mundos opuestos conviven al pie de los volcanes del lago Atitlán. La proverbial habilidad de los indígenas en la elaboración de artesanías se ha mantenido viva, adaptándose a nuevos diseños. Estos ceramistas de Santa Catalina a Palopó elaboran en cerámica los peces que antes pescaban, así como las aves de los bosques circundantes y otros motivos de su entorno. ¿Qué color tiene exacto? Las mujeres utilizan los telares de cintura precolombinos, con los que fabrican mantas y prendas de vestir en los talleres que tienen junto a la casa. Cada comunidad cuenta con sus propias prendas y colores que expresan profundas diferencias étnicas y culturales, ya que proceden de grupos que eran rivales con anterioridad a la llegada de los españoles. Navegando hacia el suroeste, se llega a Santiago de Atitlán, situado al pie del volcán San Pedro. Es la mayor población del lago y la más atractiva para el turismo, porque además de conservar sus trajes y costumbres, la calle principal que sube desde el embarcadero hasta la plaza es un rosario de tiendas de artesanía de calidad. La plaza y la iglesia forman un conjunto de insólita regularidad frente al volcán San Pedro, pero la mayor atracción se llama Maximón. En lengua sutuili se reza a esta figura de madera que encarna al mismo tiempo al diablo, a Judas Iscariote y al conquistador español Pedro de Alvarado. Sus fieles se cuentan por millares en todo el país y sale en procesión durante la Semana Santa. Maximón fuma y bebe, y dicen que concede los deseos que se le piden, tanto si son cosas buenas como malas. Por eso lo temen incluso quienes no lo veneran. La sensibilidad de los indígenas se manifiesta también en la cotizada pintura naif de los artistas locales, que describen con vivos colores los paisajes y las escenas de su vida cotidiana. La pintura naif es una pintura sin maestro, sin ninguna instrucción de un pintor artístico. Por eso, en el arte naif, el artista indígena buscan lo que tiene Guatemala. Sobre el lago Flores se encuentra una pequeña ciudad que es el centro de reunión y alojamiento de los viajeros que quieren descubrir el mundo maya del Petén y visitar Tikal. Flores es una ciudad con encanto, rodeada por el agua, ideal para descansar de un largo viaje o de una excursión a las ruinas. La sencillez de sus casas se realza con los vivos colores que parecen mostrar la prosperidad que han traído los visitantes de los yacimientos arqueológicos. El frescor del lago y la escasez de mosquitos hacen de Flores una isla muy acogedora en el centro del Petén. Las aguas del lago parecen las del Caribe. Aunque estén en el norte de Guatemala, rodeadas por la selva del Petén, que forma el segundo pulmón de América y del mundo. El bosque tropical cubre 300.000 kilómetros cuadrados en los que solo viven 300.000 personas. Este fue el espacio vital del pueblo maya, en el que levantó ciudades y templos que fueron engullidos por la vegetación cuando los abandonaron sus constructores.
Hoy sabemos que hay más de 2000 sitios arqueológicos sepultados por la exuberante vegetación. Aunque solo se trabaja en su rescate desde hace poco más de un siglo, ya se ha encontrado lo suficiente como para que el asombro no haya dejado de crecer. El progresivo conocimiento de su lenguaje jeroglífico nos va acercando a la historia de la civilización más desarrollada que generó el continente americano. Entre todas las ciudades que van emergiendo de la selva, destaca el nombre de Tikal, poseedora de los edificios más complejos del mundo maya. Algunos edificios que se levantan por encima de las copas de los árboles son inmejorables observatorios para comprender el conjunto de las ruinas que se extienden sobre 35 kilómetros cuadrados. Esto permite recorrerlas en una soledad casi total, algo que el turismo masivo ha hecho imposible en la mayor parte de los lugares excepcionales del planeta. En la Gran Plaza confluyen todos los caminos. El Templo 1 es más conocido como Gran Jaguar y su coronación alcanza los 45 metros de altura. Fue construido a comienzos del siglo VIII de nuestra era por el gobernante Akakao, impulsor también del Templo 2, situado frente al anterior, que hoy solo alcanza los 38 metros. El conjunto se cierra en los otros lados con la Acrópolis Norte y con la Acrópolis Central por el sur, formando una estructura urbana de una riqueza incomparable en el mundo maya. Los visitantes se agrupan sobre los templos más altos para celebrar esta cumbre viajera con una inolvidable puesta de sol sobre la selva en la que todavía se guardan millares de templos perdidos. Guatemala se asoma al Caribe en la desembocadura del río Dulce. Sus aguas forman el tramo final de un sistema de aguas interiores con gran importancia ecológica en el ecosistema centroamericano. Dos lagos, Izabal y el Golfete, encadenan sus aguas cerca de la costa en uno de los lugares más atractivos del entorno costero en el Caribe. Los lagos sirvieron como base a la flota española en tiempos de la colonia, por lo que se construyó el Castillo de San Felipe para proteger el lago Izabal de los ataques de los piratas. Las minúsculas dimensiones no restan riqueza al plan del castillo, que tiene todos los elementos de una fortaleza a pequeña escala. Los cañones defendían el estrecho paso entre los dos lagos y la guarnición controlaba la navegación en el área. Hoy, completamente restaurado, es el único testimonio de arquitectura militar española en la costa caribe de Guatemala. Buena parte de las aguas del Golfete son parque natural, aunque está permitida la navegación de placer y el tráfico de cayucos con los que se desplazan las familias que viven en los palacitos de las orillas. Este mundo acuático es idóneo para los manatíes y para las tortugas, y sus remansos están cubiertos de plantas acuáticas y de manglares en los que habita una fauna rica y compleja. Las aves pescadoras son muy abundantes, especialmente los cormoranes que acechan desde las ramas altas, o las blancas garzas que esperan pacientemente la proximidad del alimento. En las islas anidan juntos los cormoranes y las garzas, y en el atardecer cruzan el lago bandadas de pájaros en busca de la seguridad de los islotes deshabitados. El pueblo maya fue el primero en instalarse definitivamente cerca del lago Izabal, donde construyó los edificios de Quiriguá. Aunque el conjunto no es demasiado grande, sus estelas son las mejores obras escultóricas legadas por la cultura maya. Los fastuosos monolitos de Quiriguá narran la historia de sus gobernantes
y los acontecimientos de su tiempo con una expresividad sobresaliente. Todavía no disponemos de los conocimientos suficientes para reconstruir con absoluta certeza los hechos, de manera que quedan grandes zonas abiertas a la especulación y la fantasía. En el Golfete, la naturaleza todavía domina al hombre. Los manglares forman un laberinto impenetrable y peligroso. No hay carreteras en las orillas, y el único medio de transporte es el cayuco, en el que las madres llevan a sus hijos al colegio o al médico. Los niños aprenden pronto a manejar la canoa, a remar y a achicar el agua. Y no resulta fácil creer que su único medio de entrar en contacto con el resto del mundo sea siempre remar sobre el precario cayuco de madera. La hamaca y el cocotero se apoderan del paisaje con un mensaje placentero. Aquí los hoteles son sencillos y cómodos. Impera la tranquilidad y un sentido de bienestar que no incluye la prisa. Basta una barca para cruzar hasta Livingstone y encontrar la animación de una comunidad afroamericana. Los garífunas son descendientes de los africanos que llegaron para trabajar forzados en las plantaciones y escogieron la libertad frente al Caribe, del que podían obtener el sustento sin humillarse como esclavos. Las mejores casas de Livingstone se han levantado con el dinero que mandan los garífunas emigrados a Estados Unidos. La población es insólita en Guatemala, ya que la mayoría de los habitantes son de raza negra, como lo son su cultura y sus casas de madera pintadas de vivos colores. Livingstone está aislada del resto del país, con el que no le une ni siquiera una carretera. Su vida está en el puerto, su sustento en el mar, y su espíritu en una manera de disfrutar la libertad propia de quienes alguna vez la perdieron. No hay otro lugar en Guatemala como Livingstone, donde el aislamiento y la relación con la naturaleza sean al mismo tiempo tan serenos y tan fuertes. Sus playas invitan a terminar el viaje en ellas, alejados del mundanal ruido, disfrutando de un modelo de vida sencilla a orillas de un mar luminoso del que todavía es posible vivir modestamente. Caribe. Calma y música garífuna quizá no sea lo que se espera de Guatemala, pero completan la extraordinaria riqueza de un país en el que cada lugar está marcado por la capacidad de fascinar.